Amén. Tú sana mi corazón, pero tu mano me rescató. El polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, solo siempre me guiará. Siempre nos guías, amado. Tus cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino este lugar. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti, soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. No sé cuántos de nosotros en este tiempo de pandemia nos ha pasado algo muy particular, el poder reconocernos. Y tal vez el reconocernos en dos sentidos. Tú conocías personas antes de la pandemia y antes de los barbijos, ¿no? Y cuando te has encontrado en la calle o en algún otro lugar, pero ya con un barbijo, con una mascarilla, y te saludaban y te decían, hola, y tú, hola, sino como, ¿quién es? ¿No? Y te decían, no te reconozco, no me reconoces, y se bajaban el barbijo, ahora sí, ya sé quién eres. Pero también ha ocurrido lo contrario, personas que has conocido en la pandemia con barbijo, y que cuando están sin barbijo es, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? Y ese rato, a ver, ponte tu barbijo un ratito. Y los miras y dices, ahora sí, ya sé quién es. No sé a cuántos les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces esto, el poder reconocer y conocer a una persona con
y sin barbijo. Y esto es algo que generalmente nos pasa a nosotros como seres humanos, el poder conocer a alguien bien, de tal forma que sea con un cambio de look, con un barbijo, un sin barbijo, podamos tener esa capacidad de poder conocer. Pero ¿por qué es importante conocer a alguien? Porque es importante no solamente el hecho de reconocer y decir, ya sé quién es, sino también es en el hecho de parte de nuestra actitud hacia esa persona está en base a conocer quién es esa persona, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso. A mí me ha pasado una vez algo muy particular y algo muy interesante cuando estaba trabajando en el colegio y fue el primer año que entré, los primeros días que entré a trabajar en el colegio. Estaba caminando por la calle dentro de la acera de lo que es el colegio y vi a dos padres de familia, un papá y una mamá, que estaban caminando, viniendo hacia donde son las oficinas, la dirección. Y se notaba que ellos estaban buscando algo y estaban mirando así como buscando. Yo me acerqué donde ellos y les dije, buenos días, ¿están buscando las oficinas? Y me miraron de una forma, se podría decir hasta un poco despectiva, ¿no? Como diciendo, ¿quién es este chango así, no? ¿No? ¿Qué vas a saber, no? Y lo interesante es que agarré y me dijeron, sí, estamos buscando las oficinas. Y yo agarré y les mostré y les dije, por esa puerta entran y la buscan a la secretaria Nancy y ella les va a indicar. Me miraron así, gracias, y se fueron. Yo fui a hacer algunas cosas. Cuando volví y cuando el momento en que entré a las oficinas y pasé la puerta de vidrio que tenemos allá, muy parecida a la que tenemos aquí, la secretaria me mira y lo que dice inmediatamente es, me dice, pastor, le están esperando, ¿no? Y las risas lo dicen todo, ¿no? Porque las personas al ver y al escuchar a la secretaria y mirarme ese momento era como que, ese chango que estaba ahí en la calle caminando había sido el pastor subdirector del colegio. Entonces ellos se notó su nerviosismo y decir, no, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me acerqué muy amablemente y les dije, ¿cómo están? Muy buenos días, pasen. No, y ellos, gracias pastor, gracias, ¿no? Su actitud cambió radicalmente, radicalmente. ¿Y qué es lo que provocó ese cambio? ¿Qué es lo que ha cambiado en ellos? La misma persona que un momento estaba en la calle, tal vez ayudándolos, y en otro momento estando dentro del colegio, tal vez como autoridad. Era el conocimiento de saber quién es esa persona y lo que esa persona implica en el contexto en el cual se encuentra. Yo estoy seguro que tal vez nos ha pasado muchas veces de alguna u otra forma. Tal vez nos hemos acercado a alguien sin saber quién era y después de enterarnos quién era, nuestra actitud ha cambiado inmediatamente. Y eso nos pasa a nosotros. Ustedes han recibido unas hojitas y ahí el título de esta enseñanza, de esta prédica es Yo soy el que soy. Y hay una frase que está debajo de la cita bíblica que es Éxodo 3:14, que vamos a estar viendo en un momento. Pero hay esa frase que dice, en tiempos de tribulación o angustia, meditemos en quién es nuestro Dios. ¿Podemos leerla juntos? ¿La tienen, verdad? ¿O alguien no la tiene todavía esa hojita? Muy bien, la leemos. 2, 3. En tiempos de tribulación o angustia, meditemos en quién es nuestro Dios. Esto es algo que se ha visto en muchos aspectos y en muchos pasajes que encontramos en la palabra de Dios. Reconocer, saber quién es nuestro Dios nos ayuda a nosotros a pasar esos momentos, porque angustia o tribulación, hermanos, las pasamos a diario, ¿sí o no? Siempre hay en nosotros, siempre hay un momento, o tal vez no estás pasando ese momento ahora, pero sí puede prepararte para el momento en que así sea.
La palabra de Dios en Éxodo 3:14, si ustedes tienen sus Biblias a la mano, pueden abrirlas o encenderlas sin distraerse. En Éxodo 3:14 es un pasaje muy importante y lo voy a leer desde el verso 13. Voy a leerlo en la versión NBLA y dice así la palabra. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esta porción, estos versos, es muy interesante y es muy linda. No sé si ustedes alguna vez han prestado atención cuando Moisés está hablando con el Señor y el Señor le muestra esto. No está diciendo, anda donde el faraón y dile quién soy yo, sino le está diciendo, ve a los israelitas, ve a mi pueblo, ve a aquellos que me conocen y diles quién realmente soy. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ello, hermanos, tenemos que tener algo muy importante en nuestra mente, tenemos que tener algo muy importante cuando nosotros estamos viendo. Esta revelación que ha dado Dios a Moisés es para nosotros, saber quién es nuestro Dios. Yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace que Dios sea Dios? Esta es una pregunta que debemos hacérnoslas. ¿Qué hace que Dios sea Dios? ¿Cuáles son los atributos que Dios tiene para que Él sea Dios? ¿Y por qué es tan importante el poder conocer estos atributos? Básicamente en este verso, en el verso 14, cuando dice, yo soy el que soy, Él está diciendo que existe y que su existencia es absoluta. Yo soy. No estamos hablando de algo que ha sido creado, estamos hablando del Creador, que el que ha creado todo de la nada, con el poder de su palabra. Él es un Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Su existencia es absoluta. Él no atribuyó su existencia a alguien o a algo. Él es autoexistente, Él es autosuficiente. Hermanos, Él no necesita de nada. Él no nos ha creado porque necesitaba algo. Dios en sí mismo es autosuficiente. Y aunque nos duela, hermanos, y esta mañana, prepárense. Porque va a haber cosas muy duras que vamos a hablar y vamos a decir. Hermanos, Dios no necesita ni nuestra adoración. ¿Podemos decir amén eso? Porque si necesitara, no sería Dios. Así de simple, hermanos. Ahora, no quiere decir eso que Dios no quiera que le adoremos. Obviamente, hermanos. Pero Él no necesita nada para ser Dios. Él es Dios en sí mismo, sin necesidad de nada. Es por eso que es tan importante poder conocerlo, poder conocer a este Dios verdadero, a este Dios que nos dice la palabra, no aquel Dios que los hombres hablan, no aquel Dios que algunas personas nos muestran y nos dicen, sino ver al Dios verdadero que dice en la palabra de Dios. Muchas veces tal vez hemos escuchado una frase, Dios es caballero. ¿Sí hemos escuchado eso? ¿Sí? ¿Es verdad? No es verdad, hermanos. No está en la Biblia. Pero ¿cómo, pastor? ¿Qué está pasando? Mejor vámonos. Hermanos, en la palabra de Dios nos muestra a un Dios soberano, que Él hace
lo que le place. Él no pide permiso a nadie para hacer las cosas. Él hace las cosas porque Él es Dios. Y en ese Dios tenemos que creer, hermanos. No es un Dios que viene y te dice, ya pues, por favor. No, es un Dios que agarra y con lazos de amor te arrastra hacia Él y te dice, ven. Es un Dios que cuando Él dice, ve y predica este lugar y tú te estás yendo a otro lugar, Él no dice, ya pues, por favor, mira, se están muriendo. No, Él va a agarrar, va a hacer producir una tormenta, que te lancen al mar, que venga un gran pez, te arrepientas y te vomite para que vayas a hacer lo que Él te ha dicho. Ese es el Dios que dice la Biblia. Absolutamente soberano. Un Dios que Él hace lo que Él quiere. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y nosotros deberíamos estar gozosos, deberíamos estar felices de tener un Dios que es sobre todos los dioses, que es un Señor sobre todos los señores, que Él no pide permiso para hacer. Él es autosuficiente, Él es soberano. Él simple y absolutamente es como el yo soy. Dios se revela como el gobernador libre y soberano, y por eso prevalecerá contra Egipto en este gran escenario. Ahora quisiera aclarar algo, hermanos. Al decir que Dios no es caballero o caballeroso, no me estoy refiriendo a que, Dios, que entonces, ¿qué es? ¿Orgulloso, es prepotente? No, hermanos. Él es Dios. Él es humilde. En Él no hay maldad. En Él no hay orgullo. Él es Dios. Pero a veces nos los presentan como alguien así caballeroso, que toca la puerta. No, hermanos. Él es Dios. Y algo muy importante que podemos ver en esta parte es justamente en el capítulo 5, versículos 2 principalmente, pero si ustedes pueden ver en el versos 1 y 2 del capítulo 5, dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, así dice Jehová, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ese es el pedido de Moisés ante este faraón, ante este gobernador de Egipto. Y lo que está diciendo es: así dice Jehová, así dice el Señor Dios de Israel. Así te está mandando el Dios creador, así te está mandando Jehová de los ejércitos para que tú hagas. ¿Y cuál es la orden que Dios le está dando a Faraón? No le está pidiendo permiso, le está dando una orden. ¿Y cuál es esta orden? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Ahora, lo interesante, hermanos, de esto es la respuesta del faraón. En el versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué respuesta, ¿no? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es para que yo le haga caso? Yo no voy a dejar ir a ese pueblo. Hermanos, esta es una respuesta muy terrible. Es muy dura. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? De esta pregunta de decir ¿quién es Jehová? Que en el transcurso de este libro de Éxodo, Dios mismo se encarga de mostrar quién es Él. En respuesta a esta pregunta al faraón y decir: ¿quién es Jehová? Y el Señor dice: te voy a enseñar quién soy yo. El Señor podría haber agarrado sin necesidad de plagas, hacer esto y listo, chao Egipto, y el pueblo salir libre. ¿Podía haberlo hecho?
Sí, hermanos, podía haberlo hecho, pero el Señor, ¿por qué ha permitido? ¿Por qué ha obrado a través de las plagas? ¿Por qué ha obrado a través de abrir el mar rojo? ¿Por qué ha obrado en todas las formas? Para mostrar quién es Él. ¿Quién es Él? Pero no simplemente a un faraón, sino a nosotros. Para que en esos momentos difíciles nosotros podamos recordar, reconocer quién es Él, quién es Dios. Así que en base a esta pregunta, ¿quién es Jehová? Vamos a responder en 4 aspectos. El primero es Dios de pactos. Dios de pactos. Y si vamos por un momento al capítulo 6, vamos a ver varios versos. Yo les animo, si es que no han leído este libro, háganlo, hermanos, háganlo. Vamos a leer algunos extractos, pero vamos a ver algunos aspectos puntuales con respecto a ello. En el capítulo 6, versos 5 al verso 8, dice la palabra de Dios así: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad. Yo, Jehová. Wow. Hermanos, qué hermoso este pasaje. Cómo el Señor comienza en el verso 5 diciendo algo bien importante. Además, dice él, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me acordé de mi pacto. Tenemos, hermanos, un Dios de pactos, un Dios que hace promesas, pero no solamente hace pactos y los deja ahí, sino tenemos un Dios que hace los pactos y los cumple, los recuerda. Él no se olvida, hermanos. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él lo hace, porque sus pactos no están fundamentados en nosotros. El pacto de Dios no está fundado en lo que tú haces o en lo que yo hago. El pacto de Dios no está fundamentado en el hombre, sino en su nombre y en su palabra. ¿En quién es Él? Él es Dios que no miente. Él cumple todo lo que dice. Él es fiel, Él es verdadero. Él es veraz. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Si Él ha dicho, vamos a ir allá, Él lo cumple a pesar de la tormenta. Y Él tiene el poder para calmar una tormenta porque Él ha prometido algo. Él es nuestro Dios. Y antes de que Dios libere, que Dios libre a su pueblo mediante poderosas señales y prodigios que vemos en los capítulos de Éxodo, vuelve a las promesas de su pacto. Antes de hacer todo ello, lo primero que el Señor hace, dice, Él recuerda. Él vuelve a la promesa, la razón por la cual el Señor hace lo que hace.
El Señor tiene un fundamento para actuar. El Señor es un Dios que planifica. El Señor es un Dios que tiene claras las cosas. El Señor no se mueve según las circunstancias. Las circunstancias se mueven bajo el propósito de Dios, que es muy diferente. Todo lo que sucede no es porque simplemente está sucediendo y Dios está haciendo algo para solucionar las cosas. No, todas las circunstancias que nos suceden es con un buen objetivo y es el plan de Dios ejecutándose en todo el mundo y en todo el universo. Porque Él es Dios. Pero lo hermoso, antes de las plagas, antes de abrir, antes del tabernáculo, antes de todas esas cosas, lo que el Señor hace es recuerda su pacto, recuerda su promesa. La palabra de Dios es anterior a sus obras e interpreta sus obras. La palabra de Dios es anterior a sus obras. Es decir, lo que Dios ha determinado que se haga. Lo primero es lo que Él ha dicho. Y sus obras interpretan lo que Él ha dicho. ¿Qué quiere decir esto? El Señor ha dado un pacto a Abraham. Un pueblo, un Dios, un lugar y su presencia. En eso se resume básicamente lo que Dios ha prometido a Abraham. Pueblo, un lugar, que Él va a ser su Dios y que Él va a estar con ellos. Y todo lo que vemos de ahí en adelante, todo lo que el Señor está haciendo de ahí en adelante, es interpretar eso. Vemos a un pueblo esclavizado, que son muchos, pero vemos a Dios ahí. Él los rescata, Él los saca, los lleva al monte Sinaí. Él dice y da la orden de hacer el tabernáculo. ¿Para qué? Para estar con su pueblo. Entonces, ¿por qué el tabernáculo? ¿Por qué las ofrendas? ¿Por qué los sacrificios? Es para interpretar que el Señor está basándose en su pacto y en lo que Él ha prometido que va a hacer. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 8, verso 28, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, no dice la palabra que todo nos va a salir bien, sino que todo lo que nos sucede, la obra de Dios en nuestras vidas, está interpretando el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito? Que seamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Qué hermoso, hermanos. O sea, nosotros podemos ver este panorama, podemos ver todos estos. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder tener en las Escrituras y ver todo ello. En ese tiempo, imagínense cuando el Señor decía, esta es mi promesa. Y para ver cumplida esa promesa, ¿cuánto tiempo tenía que pasar? Generaciones para haber cumplido. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ver las promesas cumplidas en Cristo. El Señor les recuerda a su pueblo. Sus promesas fundamentan sus acciones salvíficas. Hermanos, las promesas de Dios fundamentan las acciones que Él hace para que tú y yo podamos ser salvos. Muchas veces nos quejamos de las situaciones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero hermanos, estoy seguro de algo. Que si tú y yo miramos atrás por un momento y todo lo que nos ha sucedido, podemos concluir en algo. Que si no hubiera pasado todo ello, no estaríamos en este momento aquí. Y no estaríamos como estamos. Entonces podemos decir que las promesas fundamentan sus acciones. El fundamento de lo que Dios obra es sus promesas. Y el Señor ha prometido salvar a su pueblo. Y Él hace lo necesario para que eso pueda suceder. Entonces, cuando vemos estos versos en el capítulo 6,
podemos ver que ahora se ha acordado de ese pacto en el verso 5. El Señor también declara lo que ahora hará como resultado: la redención, la relación y el descanso en la tierra prometida. Fíjense estos tres aspectos. Primero, recuerda su pacto. ¿Y cuál va a ser el resultado de recordar ese pacto? En primer lugar, en el versículo 6 vemos la redención. En el verso 7 vemos la relación. Y en el verso 8 podemos ver el descanso en la tierra prometida. Como dirían los jóvenes en estos días, en su modismo: Dios es un crack. Hermanos, es capísimo cómo el Señor planifica todas las cosas. ¿Para qué? Y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? Hacía la pregunta el faraón. Y tal vez nosotros podemos hacer o escuchar a alguien que lo haga. La primera respuesta que vemos de parte de Dios es Dios de pactos. La segunda es absolutamente supremo. Absolutamente supremo. Y si vamos al capítulo 8, que está una página más allá, en el versículo 10. Pero vamos a leer desde el verso 8. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor, rueguen a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo ha de rogar por ti, cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. Verso 10, ahora escuchen esto. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Hermanos, esto es algo impresionante. Sea conforme a tu palabra, para que sepas. No porque tú lo estás diciendo, no porque tú lo estás diciendo, no porque nosotros estamos rogando, intercediendo por ustedes, sino para que sepas que no hay nadie como el Señor, que no hay nadie como Jehová nuestro Dios. Él es absolutamente supremo como para hacer que la creación le obedezca. Hermanos, a veces nosotros no podemos ni controlar a nuestras mascotas. Ven. Y se van. ¿En qué mes has nacido? Sopla, sopla para que se vayan las nubes. Costumbres que tenemos, ¿no ve? ¿Sí o no? Espero que no hayan soplado, hermanos. Necesitamos lluvia. Hermanos, nosotros no podemos mover nada, no podemos hacer nada, pero el Señor es absolutamente supremo como para decir algo y se hace. Toda la creación le obedece, toda la creación le obedece. Recuerden cuando el Señor estaba, la multiplicación de los panes, de los peces, cuando el Señor calma la tormenta, cuando el Señor camina sobre el mar. Él dice y se hace. Él es absolutamente supremo. Y hermanos, algo que quisiera volver a recalcarles en este aspecto. No estamos hablando de una batalla entre Dios y el diablo. No hay tal.
el diablo se somete a Dios. Es así, hermanos. Nosotros no tenemos que estar por qué yendo y peleando contra alguien que ya está derrotado. Alguien que simplemente obedece a nuestro Dios supremo. Por eso Job jamás fue y reprendió a Satanás, sino él fue donde aquel que es la máxima autoridad en todo el universo, que es nuestro Dios. Él es Dios. Él es supremo. Hasta hay una canción que cantamos: Dios supremo eres, soberano en gloria. Eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar Dios como el Señor. Él es nuestro Dios. Y mañana, para que conozcas, hermanos, nosotros conocemos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Espero que así sea, hermanos, y que nuestra confianza no esté en el dinero, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Que nuestra confianza esté en nuestro Señor, que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, que Él está en este momento intercediendo por nosotros. Esto es algo hermoso, hermanos. Recuerdo una vez, y alguna vez les contaba, pero creo que nos puede ayudar esta ilustración. Recuerdo una vez que estábamos en un parque con mi hijita mayor, cuando era pequeñita, y llegamos al parque, ella entró al parque a jugar y todo eso, y estaba ahí resbalando, feliz, y como todo papá, ¿no? Está mirándole con un ojo lo que está sucediendo, ¿no? Y está atento, y de repente apareció un niño, un poquito más grande, y es como una alerta, ¿verdad? Ti, ti, ti. No, yo comencé a ver a este niño y qué actitud estaba teniendo. Y subió al resbalín, mi hijita estaba sentada y vi que él estaba queriendo empujar, ¿no? Y ella resbaló y la primera vez era como que alerta. La segunda vez subió mi hijita y él subió detrás. Y lo que yo hice simplemente fue algo. Me paré, fui hasta el resbalín, no dije absolutamente nada. La miré a ella y ella estaba feliz así, ¿no? Y diciéndome: no me vas a agarrar, no me vas a agarrar, ¿no? Como todo niño que quiere hacer y experimentar. Pero yo no le estaba viendo a ella. Yo simplemente le miré al niño y el niño agarró, me miró. No, yo no tenía una mirada amable, ¿no ven? No era como que... no. Yo tenía una mirada, se podría decir hasta amenazante. Y le miré y el niño me miró y se alejó. Listo. Yo me fui y me senté. Ya sabía que el niño había entendido quién era su papá. ¿Se imaginan con nuestro Dios, hermanos? Cuando sabemos qué clase de padre tenemos. ¿Te has puesto a pensar en ello, hermanos? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu Dios? Para que sepas quién es Jehová. En momentos difíciles, en momentos de tribulación, no estás solo, no estás sola. El Señor está con nosotros. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Egipto tenía un Dios? Muchos dioses, muchas divinidades. Pero Moisés le está diciendo al faraón, le está diciendo, para que tú sepas que como el Señor no hay. O sea, tus dioses
pan comido. No son nada comparados con nuestro Dios. Y tú lo vas a saber. Pero al mismo tiempo, hermanos, nuevamente, y esto es algo que tenemos que recordar, y lo que dice la palabra, para que Israel sepa quién soy yo. Hermanos, esto es para nosotros, para saber quién es nuestro Dios. Entonces hemos dicho, el primero, Dios de pactos. El segundo, absolutamente supremo. El tercero, el gran guerrero. Si podemos irnos al capítulo 15 de Éxodo, esto se podría considerar como la primera canción escrita en la historia de la humanidad. El cántico que hace Moisés. ¿Y qué es lo que dice en los versos 2 y 3? Pero vamos a leer desde el verso 1 para poder tener un poco más de contexto. Y el contexto básicamente de este cántico es cuando el pueblo cruza el Mar Rojo. Dios abre con el soplo de su nariz el mar. El pueblo cruza. Después está cruzando los egipcios y Dios los derrota. Y entonces ahí Dios salva a su pueblo. Entonces Moisés dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y vean el verso 2 y el verso 3 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Este es nuestro Dios y lo alabamos. Este es mi Dios y lo voy a enaltecer. Hermanos, cuando nos reunimos, es domingo tras domingo, algunas veces en la semana, no es simplemente para repetir canciones, no es simplemente para gozarnos en un ritmo, sino es porque reconocemos que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, que nos salva, nos rescata, nos cuida, porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestra fortaleza. Él es el motivo de nuestro canto. El motivo de nuestro canto no somos nosotros. La alabanza no está centrada en nosotros. La alabanza está centrada en Dios. ¿Y quién es Él? Él es nuestro Dios. Él es. Esta canción no era simplemente para Israel en el Antiguo Testamento, sino que es una canción para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. En Apocalipsis capítulo 15 versos 2 y 3 dice, los que habían vencido a la bestia son aquellos que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. La razón por la cual el cántico de Moisés es apropiada para toda la historia de la redención es porque Dios ha triunfado gloriosamente sobre todos sus enemigos, no solo el faraón y sus ejércitos, sino también sobre Satanás y sus armas más aterradoras, incluida la muerte misma. Ese cántico, hermanos, no solamente nos muestra una victoria de Dios sobre el faraón, no solamente nos muestra una victoria sobre los caballos, sobre los jinetes, sino nos muestra que en toda la historia de la redención el Señor ha triunfado vez tras vez, tras vez, hasta llegar al último. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria.
Sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás. Él es el gran guerrero. Él es nuestro Dios, hermanos. Este es mi Dios y lo voy a glorificar. Este es mi Dios y lo voy a ensalzar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Él? Si Dios nos ha dado con Él todas las cosas, con Cristo, ¿crees que no te va a dar todo lo necesario? Hermanos, a veces nos afanamos por las cosas terrenales, viendo que a lo largo de la historia Dios ha triunfado grandemente. En Apocalipsis también nos menciona algo. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Él va a reinar por los siglos de los siglos. No solamente en algunos momentos, sino a lo largo de la historia. El primero era, ¿quién es Jehová? Dios de pactos. Hermanos, tienen su chanchullo en las hojitas si quieren. Me preocupa, espero que recuerden más adelante. El primero era Dios de pactos. Segundo, Dios supremo, absolutamente. El tercero, el gran guerrero. Y el cuarto es el proveedor cuidadoso. Wow, qué lindo. El proveedor cuidadoso. Vámonos un capítulo más allá. Capítulo 16, versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Versículos 11 y 12. Voy a leer desde el verso 10. Dice, mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y ahí viene, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de los versos que hemos leído siempre termina, y sabrán que yo soy Jehová? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? Bueno, ahora lo van a saber. Dios es proveedor cuidadoso. Miren, ¿cómo comienza esta parte? Triste. Después de todo lo que el Señor había hecho por su pueblo, los había rescatado, los había sacado, los había cuidado, los está guiando, y de repente, ¿qué hace el pueblo? Y esto es algo tremendamente importante para nosotros, hermanos. El descontento es muy peligroso. El descontento es muy peligroso. Era mejor que nos quedemos en Egipto. Ahí teníamos comida. El Señor nos ha sacado para morir aquí. Este pueblo era difícil de complacer. ¿No parece algo que sucede ahora, hoy en día? Señor, vemos por un lado todo lo que el Señor nos da. Y le decimos, Señor, gracias, gracias. Pero vemos lo que no tenemos y en cuál nos enfocamos más. En lo que no tenemos. Señor, si yo tuviera.
Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a él? Hermanos, el descontento es muy, muy peligroso. Es muy sutil en nuestras vidas. Y aquí el pueblo está murmurando. ¿Está murmurando contra quién? Contra Dios. No estaban contentos con Dios. Eso es lo que muestra el descontento. No es por lo que tienes, sino por quien te da. Y el Señor dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Cuál es el actuar de Dios? El Señor dice, que se vuelvan. El Señor no hace eso. ¿Por qué? ¿Cuál era el primer punto? Dios de pactos. El Señor no se mueve conforme a lo que hacemos, sino conforme a lo que Él ha dicho que va a hacer, a pesar de nosotros. Él es fiel a pesar de nosotros, hermanos. A pesar de nuestra infidelidad, el Señor sigue siendo fiel. ¿Y qué es la respuesta de Dios a ellos? Háblales diciendo, al caer la tarde van a comer carne y por la mañana se van a saciar de pan y van a saber que yo soy Jehová vuestro Dios. Wow, es hermoso, es hermoso. Una vez más el Señor prueba a su pueblo para ver si andarán o no en su ley. Lo que el Señor está haciendo. Fíjense en el verso 4 que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Wow. Entonces lo que está haciendo aquí, en este caso, ¿confiaría Israel en él para que les proveyera, haciendo llover pan y pájaros del cielo? Cada día, mañana tras mañana. En el verso 21, los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, cada cuando el sol calentaba, se derretía. Cada mañana, mañana tras mañana, el Señor hacía esto y sostenía a su pueblo. Se les pedía que confiaran en Dios para el pan de cada día. Lo que dice en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy pan de cada día. Ahí Jesús está recordando eso a su pueblo, el pan de cada día, día tras día. Del mismo modo su fe y obediencia fueron probados, por si recogieran el sexto día lo suficiente para sostenerse mientras descansaban en el séptimo. Todo lo que el Señor estaba mostrando era que el Señor estaba proveyendo, el Señor estaba dando. Y algo importante, hermanos, que se los vuelvo a recalcar, y grábense esto en su mente y en su corazón. El Señor no nos da lo que queremos. El Señor nos da lo que necesitamos. Que es muy diferente. Es muy diferente pensar en que Dios nos va a dar nuestro capricho. El Señor va a dar lo que nosotros le pidamos, lo que le pidamos, el Señor nos va a dar. No, hermanos, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Y Él sabe, como un buen padre, Él sabe lo que sus hijos necesitan. Él sabe, hermanos. Él conoce tus necesidades. Y el Señor provee. Quisiéramos muchas cosas, ¿verdad? Humanamente. Y no es malo tener. No es malo tener una casa, no es malo tener un auto, no es malo tener un celular. No es malo, hermanos. No es malo pedirle al Señor esas cosas. Lo malo es confiar más en esas cosas que en Dios. Es encapricharnos y decir, si Dios no me da, entonces no, como los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Y en esta época vamos a ver mucho de eso, ¿verdad?
Van a una tienda, ¿me lo compras? No, hijito, ya tienes, pero yo quiero ese, pero no, hijito, de ese color no tengo, no. Nah, tú eres malo, que tú no me quieres, que... Lo que callamos los padres. ¿Sí o no? ¿Pasa eso, hermanos? Bueno, aquí no pasa eso, afuera pasa. Pero hermanos, el Señor nos da lo que necesitamos. El Señor nos da lo que cada uno de nosotros necesita. Otra vez, como hemos dicho al principio, ¿para qué? Para cumplir ese propósito en nuestras vidas, para que su propósito sea cumplido en tu vida. La forma en la que Dios trate tu vida va a ser muy diferente a la que Dios trate mi vida, porque ambos necesitamos cosas diferentes para que seamos conforme a su imagen. Y a veces nos enfocamos, ¿por qué a Él y a mí no? ¿Por qué a mí y a Él no? Son como los hijos, ¿no ve? Pero hermanos, tenemos que entender que tenemos un Dios soberano, omnisciente, que Él lo sabe todo y Él conoce todo. Conoce todas tus necesidades, conoce todas tus aflicciones. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Que al mostrarnos el Señor y decir, muy bien, les voy a dar por la tarde van a comer carne y por la mañana van a comer pan y van a saber que yo soy Dios. En esta última instancia, esta dependencia diaria de la provisión de Dios apunta a descansar y recibir a Jesús, el pan de Dios, que vino del cielo. ¿Se han puesto a pensar en esa figura tan hermosa? ¿De dónde caía el maná? Del cielo. ¿De dónde ha venido Cristo? Del cielo ha venido. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Dice, le dijeron entonces, en Juan 6, 31 al 35, voy a leer desde el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Y Jesús les dijo, escuchen esta respuesta del Señor a estas personas, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no les ha dado el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Habían dos cosas por las cuales el pueblo se quejaba en ese entonces, la comida y el agua. Estaban en el desierto. No era un lugar bonito. No estaban en un hotel que se había cortado el agua. Estaban en el desierto, una situación difícil. Y Dios les provee comida, les provee el pan y les provee agua. Y cuando leemos esta parte, hermanos, para nosotros es algo muy hermoso. Saber que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan. Él es el pan. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que de mí cree no tendrá sed jamás.
Hermanos, no necesitamos otros dioses. No necesitamos poner nuestra esperanza en las circunstancias. No necesitamos poner nuestro consuelo en esta vida. Nosotros no necesitamos poner nuestra mirada aquí. Nuestra mirada debe estar en los cielos, donde el Señor está gobernando eternamente y para siempre. Él es Jehová y sabrán que yo soy Jehová. Ahora viene una pregunta. ¿Es Dios nuestra esperanza? ¿Es Dios tu esperanza? En nuestros tiempos de tribulación y persecución, podemos meditar en los atributos del yo soy. Hemos visto 4 que se revelan en Éxodo. Tal vez, quizás tú conozcas a alguien en la iglesia que esté atravesando tiempos difíciles. Tal vez puedas ayudarle con esto, con estas descripciones del carácter de Dios en tus oraciones por estas personas. ¿Cómo oramos? ¿Cómo alentamos a las personas? Alguna vez yo les decía, no simplemente es acercarse a alguien y decirle, va a pasar, tranquilo. Es decirle, conoce a Dios. Él es Dios. Dios de, ¿cuál era el primero? Pactos, absolutamente supremo, gran guerrero, nuestro proveedor. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y a Él alabamos, a Él exaltamos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? En Juan capítulo 8, versos 57 en adelante, dice, por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí Jesús? Ese Dios que ven en Éxodo, ese Dios que se ha revelado, yo soy. Hermanos, tenemos a Jesús como el gran yo soy con nosotros. Pon tu fe, pon tu esperanza en Él. Conoce al Dios de la Biblia y para ello lee tu Biblia, estudia. Búscalo, conócelo. Recuerda, hermanos, que Él es un Dios de pacto. Él ha prometido y Él lo cumple. Él no es hombre para mentir, Él es Dios. Él es absolutamente supremo, no tiene comparación. Él es el gran guerrero que ha vencido a la muerte. La tumba está vacía. Leía un post que me ha gustado mucho. El pesebre está vacío. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Pero el trono está con aquel que gobierna por los siglos de los siglos. Nuestro Dios. Nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Señor, gracias porque podemos recordar, podemos conocer quién eres tú. Señor, ayúdanos a comprender esto cada día. Señor, que nuestras vidas estén basadas en quién tú eres y en lo que tú haces, Señor. No en nosotros y en lo que podemos o no podemos, sino en ti, Señor, en que tú eres Jehová. Señor, y en que un día podamos decir, conocemos a Jehová, porque hemos visto tus obras maravillosas en nuestras vidas y a lo largo de la historia. Señor, tú gobiernas.
en nuestras vidas, en nuestro país, en este mundo y en todo el universo. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Sana mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Siempre me guiará. Siempre nos guías, amado. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Y este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino, este lugar. En ti soy libre. Tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.